Hola, mi nombre es Mariana González Pérez. Vamos a hablar acerca de la nacionalización de la banca en México. Como sabrán, es un momento histórico que va a transformar el sistema financiero mexicano, ya que en los años 80 el presidente José López Portillo anunció una medida sin precedentes, la expropiación de todos los bancos comerciales privados del país. Este acto, pues, colocó bajo control estatal las instituciones bancarias en México, que hasta ese momento eran privadas y tenían capital extranjero. Esto se dio en razón a que existía una paridad del dólar muy favorecida antes de este momento. Sin embargo, hubo ciertos factores que detonaron que la economía en México tuviera un giro de 360 grados. Ya se observaba en 1976 la primera devaluación del peso, y no conforme con esto, al revisar algunas cuestiones como la caída del petróleo, los precios internacionales del crudo pues empezaron a desplomar en ese entonces, afectando gravemente los intereses del país, pues dependía fuertemente de las exportaciones petroleras. Inclusive pues hay diferentes desacuerdos entre el director de Pemex de ese entonces al presidente López Portillo. No estaba de acuerdo con lo que sería el alza de estos precios y pues presenta su renuncia. Esta jugada de no bajar los precios ante una caída generalizada, globalizada, pues conllevó a que tuviéramos menos ventas de las esperadas y por tanto un déficit presupuestario importante. Cabe mencionar que existían deudas importantes con entidades extranjeras que se fueron hasta el doble. Si bien es cierto, las tasas de interés antes de este momento pues eran un beneficio que tenía México. Al aumentar a nivel internacional pues eleva este costo de la deuda y pues del doble llegó hasta el triple. Esta parte pues comprometió mucho las obligaciones que se tenían, sobre todo en el gasto público, en las finanzas públicas. En cuanto los inversionistas detectaron que existían condiciones adversas en la economía mexicana, comenzaron a salir y la fuga de capitales empezó a ser masiva. La especulación financiera pues provocó que estuviera amenazándose ahora la paridad del peso, que ya se veía bastante comprometido. Las razones detrás de esta decisión, de acuerdo a las entrevistas realizadas al entonces secretario de Hacienda y Crédito Público y a lo que sería el presidente, establecían que las razones eran proteger las finanzas públicas, detener la crisis, evitar que existiera un colapso total en este sistema financiero y proteger los ahorros de todos los ciudadanos del país y así minorizar, mitigar la crisis que iba a existir en el sistema financiero. Dos, controlar la especulación, ya que se estaba frenando las distintas salidas de capital por parte de los banqueros privados que contribuían entonces a un ciclo vicioso de una inestabilidad económica y por tanto una pérdida de confianza en el país. Y el tercero sería la recuperación de la soberanía económica, es decir, que garantizar al Estado que tuviera el control sobre estas herramientas financieras. Y aquí podemos establecer números, cifras. Una de ellas es que el alcance de la expropiación fueron 49 bancos, prácticamente la totalidad en ese entonces de lo que sería el Estado mexicano, el sistema financiero bancario. Y el 100% quedó en manos del control estatal, es decir, el gobierno asumió un control de las operaciones bancarias comerciales del país. Esta medida pues representó un quiebre entre las relaciones de lo que sería el Estado y los inversionistas, el público en general, ya que pues alteró las relaciones que existían entre la cuestión privada y pública. La reacción del sector privado, tanto los inversionistas como el sector bancario, pues generó una gran enemistad, una gran controversia en ese momento,
por parte de banqueros y empresarios, quienes vieron que de la noche a la mañana pues perdieron todos sus negocios y se organizaron en protestas, ya que ellos exigían respeto a la propiedad privada y a lo que serían las dinámicas del mercado. El impacto económico pues fue de inmediato. También hubo impacto a largo plazo. Esto lo podremos ver en una línea de sucesos, una línea del tiempo, donde en 1982 y 1985, tras esta nacionalización, el gobierno pues logró recuperar el control. Obviamente hubo una devaluación muy fuerte y a razón y a raíz de eso se para lo que sería la fuga, se obliga a concentrar el capital en lo que serían los bancos nacionales y de 1986 a 1990 se argumenta en ese entonces que el control gubernamental era ineficiente, que había desalentado pues esta cuestión del respeto hacia los inversionistas y por tanto se había desalentado el crecimiento económico en ese sector. Por tanto, se propone para 1990 que se reprivatice. El gobierno decide entonces revertir la nacionalización, vendiendo los bancos nuevamente al sector privado, incluyendo capital extranjero. Sin embargo, posteriormente se verá que tanto la nacionalización como la parte de la reprivatización fueron dos cuestiones, pues, cuestiones que nos iban a generar daño económico derivado del primer evento, pues la absorción de lo que sería la expropiación. Y por el otro lado, la reprivatización, si bien trajo recursos, cuando se hizo esta reprivatización bancaria, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues se comenzó a recibir, si bien entrada de capital extranjero al sistema financiero, pues se transformó también en una pequeña olla express que iba a brotar o iba a estallar, porque al final del día pues no se tenían carteras saneadas, no había un control correcto, había ineficiencias operativas que compraron a ciegas y personas inexpertas en el sector todos estos bancos. Por lo tanto, al venderse a grupos empresariales con desconocimiento total, se generaron pues también faltas de cobro o cobros excesivos, o inclusive muchos fueron adquiridos por instituciones extranjeras que posteriormente volvieron a dejarlas y se nos creó un problema que desató en el FOBAPROA. En este sentido, es cuestionable entonces y es incluso razón de debate histórico de que si fue necesario o no. Hay algunos autores que nos dicen que hay argumentos a favor. Esos argumentos a favor nos dicen que la medida era necesaria, imprescindible, porque si no existiría una crisis sin precedentes para esta parte de la historia donde se nacionaliza. Y por el otro lado, se pensaba en la población, ya que se iba a proteger el ahorro de millones de mexicanos. Sin embargo, al querer evitar un colapso financiero total y recuperar la cuestión de credibilidad en el país, se perdió también la confianza entre los inversionistas, que es lo que argumentan muchos autores que no están de acuerdo con la nacionalización. La cuestión de la falta de operatividad en el sector estatal bancario, pues creó o generó una bola de nieve que después se tuvo que pagar y cada uno de los mexicanos actualmente todavía tenemos una deuda de 130,000 pesos que no nos corresponde, ¿no? Y que es una cuestión que deberían de haber absorbido las empresas que compraron esos bancos en 1990. El freno del crecimiento a largo plazo se observó en las dos épocas, tanto en la nacionalización como en la privatización. Se representó una violación total a los derechos, en la primera de la nacionalización, a los derechos de la propiedad privada, y en el segundo evento a lo que sería la rendición de cuentas para la población, porque se tomaron de manera arbitraria pues decisiones que impactaron a cada una de las generaciones posteriores a esta decisión.
El debate se sigue hasta hoy. No hay una persona que todavía pueda establecer cuál hubiera sido la mejor medida. Dicen que el hubiera no existe, pero sí se puede analizar los escenarios, es decir, reflejar las visiones de distintas maneras en que se pudieron haber resuelto estas cuestiones, como por ejemplo el control de los precios del petróleo, la minimización de la dependencia hacia este recurso, la planeación correcta tanto de los gastos a nivel público como lo que serían las inversiones del ingreso público, mejorar las relaciones entre lo que sería la banca para minimizar pues esta cuestión de desconfianza posterior, generar acuerdos entre la población para lo que sería el uso de inversiones en monedas extranjeras e inclusive generar yo creo que cuestiones de previsibilidad en relación a lo que era infraestructura, ya que se desarrollan muchos proyectos que se dejaron inconclusos y que eso generó pues pérdidas al Estado. Es así pues que se ve el legado y las lecciones aprendidas. El momento histórico de la nacionalización de 1982 va a permanecer como una de las decisiones más drásticas y controversiales en la historia de la banca en México. Transformó totalmente el ciclo de confianza porque pues en un momento dado los inversores observaron en menos de 10 años una transformación de un ciclo de nacionalización a reprivatización y quienes pagaron las consecuencias de este fenómeno pues fue la población y la seguimos pagando. La elección de la intervención estatal es que debe de existir un compromiso hacia el rol y función, el papel del Estado que funge y pues revisar medidas de presupuesto, medidas financieras, contables, administrativas, antes de generar este tipo de decisiones que a la larga pues afectó doblemente a la nación. Es por ello que la nacionalización bancaria de 1982 va a ejemplificar una de las grandes crisis económicas que vivimos y sufrimos y que ojalá que para las siguientes generaciones quede pues estos datos históricos para efecto de no olvidar el pasado, para no cometerlo de nuevo. Pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.